Entón creo que estaba guai que de entrada, antes de entrar en materia e demais, que cada un pois diga un pouquiño unha breve introducción de quen é a que se dedica. Mi proyecto es Sunwell Records y básicamente nosotros empezamos como una productora musical al uso hace 3 años, pero es cierto que luego si queréis de hecho podemos hablar un poco sobre eso, que en el último año ya estamos montando más a la parte de agencia. Un poco precisamente por entender que faltan muchas piezas del puzzle en este ecosistema, ¿no? Dentro de la música, faltan más profesionales, ¿no? que se dediquen a esto ya no solo, o sea, porque hay muchísimo talento, hay muchísimos artistas. Creo que aquí hay gente con muy buenas ideas y con muy buenos proyectos, pero que luego falta entender muy bien un poco cómo funciona un poco todo el sistema, donde al final hay varias vías de monetización, tienes que encontrar muchas cosas, ¿no? En la parte de derechos. Bueno, al final, por ejemplo, yo lo hablaba antes con Nuria, que aquí es muy difícil encontrarte a un abogado especialista en industria musical, ¿no? Por ejemplo, o otro tipo de, o un administrativo, alguien que te sepa llevar un poco toda esta parte, ¿no? Y de hecho, creo que hace falta este tipo de espacios, o sea, y por eso nosotros estamos montando en la parte de agencia para intentar ayudar a más artistas un poquito más a volumen, sobre todo porque, pues eso, al final hay escasez de recursos, me da la sensación, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la labor en la que estamos ahora. Muchas gracias, Enrique. Gonzalo. Bueno, yo soy Gonzalo, llevo un sello independiente, Gran Hongo Records, y nada, es como un proyecto mío personal, una pequeña cosilla que tengo yo, muy a nivel underground, ¿no? Para dar apoyo y para ayudar sobre todo a bandas que, pues eso, yo como músico, entre comillas, que llevo bastante tiempo ya en la escena, pues es un poco el que me he encontrado muchas veces, ¿no? Con esa pared de encontrar a gente que te pueda guiar o ayudar. Y entonces, bueno, es lo que he intentado crear humildemente y bueno, a eso estoy, básicamente. Bueno, soy Sergio, Cero Records, bueno, máis ou menos o mesmo que di Gonzalo, sabes? Nada, nos nacemos un pouco pola falta tamén de selos que puxaron un pouco underground, sobre todo a lo arriba en Ferrol. Nada, nacemos un pouco coa idea de dar visibilidade aos proxectos que se facían ali na cidade, principalmente Carrero Bianco, que era o noso grupo, entón eu me veía un pouco na situación de que, claro, como músico, ao final que tens que facer todo, o sea, tocar, ensayar, buscar bolos, facer o mercha, facer tal, entón ao final decidimos montar, falei con Fernando, decidimos montar isto, decidimos montar Ferrol, e a verdad que, bueno, pues nos saliu bastante ben. Eu dentro do selo me dedico un poquito máis ao rollo de producción, porque tamén veíamos que faltaba, estaba un pouco falta de dar visibilidade aos proxectos que se facían, entón, pues me dedico un pouco máis rollo a buscar grupos, a movelos, sin ser productora, que é o seguinte paso que queremos dar. Entón, pues me dedico un pouco máis, e Fer se dedica un pouco máis a todo o rollo de papeleo, administración e demais. E nada, vamos indo. Hola, bueno, muchas gracias a Distanza por montar este espacio, por contar con nosotras. La Rubia, igual, es un proyecto personal de hace 10 años, que igual, pues, desde la admiración, yo no soy música, desde la admiración a las músicas, decidí un poco pues, dar esa parte, primero como hobby, luego como, pues, bueno, parte más un poco de mecenazgo, si quieres, pero se fue transformando, fui evolucionando y al final pues son casi 40 referencias entre ediciones propias y coediciones y cada vez pues bueno te vas implicando más, vas acompañando, todo eso que no deben de hacerlo o que no deberían dedicar su tiempo músicos y músicas, que es toda la gestión alrededor, sino que para mí, o sea, yo disfruto haciendo todo aquello que no sea pues eso, ensayo, conciertos y demás. Entonces, voy acompañando a las bandas. Hay muchas mujeres, no es casualidad, entre todas las referencias que llevamos. Y al final somos un colectivo. A mí me gusta hablar de la Ruby Family, es un poco como lo de los pitufos, ¿no? Pues le pongo al Ruby delante de todo. Entonces, somos una Ruby Family, somos un colectivo.
que apoyamos las unas a las otras y bueno, en eso es un poco la Rubia. Luego hay un proyecto que es Ruby House, que es dar un espacio físico a todo ese colectivo, que todavía estamos en ello, es súper complicado, pero es lo que más ilusión nos hace. Ben, pois, un pouquiño despois de coñecernos todas así, un pouco por riba, hai unha especie aquí de guión para seguir un pouquiño pois, ideas. Por exemplo, estamos nun mundo, como dicía Enrique, no que o digital, non? E a xestión do digital, e a xestión, sobre todo, e monetización do digital parece como que un pouco o cabalo de batalla, pero realmente o concepto selo discográfico, mantendo esas edicións físicas, non? Que é un concepto mellor máis anos 90, non? Máis principios do 2000, que en certo modo eu creo que varios, polo menos que estamos aquí, ou todos, mantemos esa idea. Chámalle romanticismo, chámalle resistencia, chámalle militancia, chámalle mecenazgo, non? Como dicía ela, nos levamos cerca de 200 referencias, estamos na 192, das cales físicas van unhas 80, non? Evidentemente hai moito que non se pode editar por moitos motivos, a veces tampouco se pode editar, pero editamos porque nos partimos da base de que non é un negocio, é dicir, é unha circular diñeiro que entra e sae, non? Pero realmente que motivacións credes que hai hoxe en día para manter ese concepto de selo discográfico, no que vemos que gran parte dos selos discográficos están mutando a booking e management, non? É dicir, os grandes selos que hai en Galicia, os grandes entre comillas, pero grandes, son máis management que selo, non? Ese concepto de selo como apostar por unha formación, apostar por un produto físico, apostar por darlle mailing, visibilidade, que saian medios, ese concepto parece que se foi perdendo un pouco, non? Nunha época na que realmente vivimos un moderno underground cada vez máis nicho, en certo modo, non? Unhas políticas de eventismo, non? Chamamos de políticas de eventismo, non? Porque o que está de moda son os grandes eventos, non? É dicir, grandes eventos, en certo modo, subvencionados, non? Con moitos cartos públicos, e despois, a parte de toda esa industria paralela, hai un ecosistema, non? Que é o noso, en certo modo, que se rexenera, se reinventa e sigue vivo. Entón, non sei que motivacións vedes vos para seguir, non? Con esta idea máis romántica ou mellor, non? Bueno, yo ahí te puedo contestar en el sentido de que precisamente nosotros somos una de las empresas que están empezando a mutar, ¿no? En ese aspecto. Y lo estamos haciendo porque al final entendemos que también es la forma en la que mejor podemos ayudar nosotros a los artistas, ¿no? Pero porque, ya os digo, falta mucha infraestructura, falta un montón de cosas, y al final es cierto que a mí me encanta el producir, el trabajar en proyectos muy concretos y demás, pero hay que tener en cuenta lo objetivo, que es también que es una inversión muy grande de tiempo, de dinero, de esfuerzo y demás. Y cuando hablabas además antes del producto físico y demás, que a mí me flipa también, siempre que puedo, pues compras algo, ¿no? Compras un vinilo y demás. Claro, hay que entender que en el concepto de a día de hoy, donde el consumo es prácticamente digital, el vinilo, igual, bueno, el disco en general funciona más como merchandising, ¿no? En muchos casos. Que ya os digo, para mí es un encanto igualmente de formato que tiene sus cosas top, pero dentro del mercado esto es un poco lo que es, ¿no? Y sí que es cierto que la parte digital, el hándicap que tiene y por lo cual tampoco vamos a meternos ahí en una lucha enorme desde dentro, es que está sobresaturado, ¿no? el mercado a día de hoy, ¿no? Estamos hablando de que luchamos por la atención en Spotify, donde cualquier artista ahora mismo desde su casa puede producir música con un portátil, una tarjeta de sonido y un micro, ¿no? Y 4 tutoriales de YouTube. Pero, claro, luego para mí el problema está en lo que viene después, sobre todo, ¿no? En la parte de cómo profesionalizas eso y demás, porque luego encuentras en internet, o sea, en la parte digital, un montón de trabajos que ya no sabes ni lo que escuchar, ni lo que no, lo que es bueno, lo que no, ¿no? Esa parte de filtrado, y yo creo que desde ahí sí que podemos hacer un trabajo desde la parte local, desde el exponer desde aquí, ¿no? Con los medios que podamos tener o con las colaboraciones que podamos hacer, no solo entre nosotros, entre los que estamos aquí, sino entre otras empresas privadas que también están dispuestas a apostar por la cultura o las instituciones, ¿no? Y creo que es fundamental dar esa visibilidad también en espacios locales y demás a los artistas, o crear cierto tipo de eventos que haga que la gente descubra el talento que hay aquí, porque hay muchísimo talento, ¿no? Entonces, pero falta por explotarlo, ¿no? Falta por trabajarlo bien, por profesionalizarlo, por entender cuáles son las distintas vías de monetización, que hay muchísimas dentro de esta industria, ¿no? Hablaba antes Nuria también, pues, ¿no? De esa parte legal, ¿no? Esa parte de derechos, que es importante, esa parte de gestión, que de ahí viene una gran parte importante de la monetización
yo lo siento, pero casi más del 90% de los artistas que yo conozco, evidentemente nivel bajo, medio, tal, o sea, no saben ni cómo registrar una canción. Entonces tienes un problema ahí, ¿no? Ya de base. Y sobre todo si no tienes ahí espacios que apoyen realmente al artista a trabajar todas estas partes. A ver, yo dentro del círculo en el que me muevo, en el que llevo moviéndome bastante tiempo, este romanticismo sigue estando, o sea, sigue habiéndolo. De hecho, cada vez, yo desde que empecé con el sello, que esto al final es una aventura mía que tengo, he visto que han empezado a salir más sellos, sí, con el mismo concepto, ¿no? De pues, mecenazgo, ayudar a apoyo a bandas, en lo que realmente, en lo poco que puedas. Si es al final pues, editar 200 copias en una coedición, pues para adelante. Y sí que yo por lo menos sí que veo que cada vez hay, por lo menos aquí en Galicia, yo me he encontrado como 2, 3, 4, 5 sellos que tienen menos de 2 años y que están apoyando y están generando cultura, ¿no? Que es un poco de lo que se trata esto. Entonces, a mí, con respecto al tema digital, físico, yo ahí soy un poco más de la vieja escuela. Yo llevo un poco más regulero el tema de Spotify y demás. Entonces, bueno, todo lo que sea siempre apoyar los formatos físicos, los formatos bonitos, ¿no? Al final son piezas de coleccionismo, en la mayoría de las veces. Pues siempre está bien. Entonces yo creo que la idea de romanticismo es una idea que obviamente no es muy rentable, o la mayor de las veces no es rentable, o casi nunca es rentable. Por lo menos das apoyo, ese mecenazgo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tienen que seguir habiendo sellos, por pequeños que sean. Y luego el tema del management, producción y demás, yo creo que también, bueno, no es cuestión de separarlo, pero creo que es otra cosa, ¿no? Es otro paso, ¿no? Que también es necesario y también es, obviamente, parte de la industria, ¿no? Pero los sellos como tal deberían de ser, pues eso, un apoyo a bandas y bueno, aquí al final creo que a todos nos ha pasado un poco, ¿no? El tema de comprar el vinilo, CD incluso, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo es que solo edito vinilos, o yo es que solo edito cintas, ¿no? Que también ahora tal. Pues oye, pues perfecto y genial que sea así. A ver, sí que entendemos que dentro da rentabilización das producións está claro que a xestión do digital é fundamental, non? É dicir, partindo da base de que sexa para cesión de cancións a producións audiovisuais, que é un caballo hoxe en día na que están casi todas as grandes independentes nacionais están funcionando por aí. Nos, de feito, pois, o disco de Nuca o editamos por meter unha canción nunha película francesa que contactaron e a cesión dos dereitos fixo a produción do disco, non? E sabemos que, evidentemente, case todos os selos teñen bibliotecas nas que se mandan as produtoras audiovisuais e demais, porque a inclusión dunha canción ou mellor nunha película pues, son de 2 a 6.000 euros, que evidentemente é un pouco a maneira. Entón sí que é certo que se necesita dar ese paso adiante, en certo modo, non? É dicir, non sei como vedes vos, pero creo que é importante porque, precisamente o que decía Gonzalo, non? De que realmente selos que só teñen 2 anos, non? Nos, Ferro Records, nacimos no 2015, llevamos ahora 11 anos, e cando nacemos nos era aquela eclosión de autoxestión en Galicia, non? Con discos porno, con Aseara, había máis de 20 colectivos en Galicia. Quedamos nos. É verdad, quero dicir, é os que se profesionalizaron, non? Eu creo que, en certo modo, se queremos continuar e pervivir e sobrevivir, eu creo que eso non. Non sei que nos diste, Nuri. Bueno, el tema del formato físico, el vinilo, en nuestro caso es nuestra identidad, lo que hablamos esta mañana, ¿no? De la identidad de La Rubia es el vinilo, es la filosofía, es lo que hay detrás, es la escucha lenta,
Porque yo, como público, como audiencia, como oyente de música y amante de la música, yo todavía disfruto los sábados por la mañana ponerme mi vermucito, ponerme mi vinilo y escucharlo tranquilamente, ver el árbol. Y entonces, ese es el tipo, además de clientes, de consumidores, vamos a hablar así, de música de nuestros vinilos. Este tipo de escucha, este tipo de atención, ese tipo de curaduría, ¿no?, que queremos con nuestro. ¿Qué pasa? Que efectivamente el formato físico, sobre todo vinilo, ha pegado un bajón, pegó un bajón, pero sobre todo a raíz de la pandemia, pues va subiendo, poquito a poco, porque es una filosofía la que hay detrás del apoyo a la banda a través de, que bueno, puede ser merchant en alguna, simplemente no tengo plato pero te compro el vinilo porque es muy bonito y te quiero apoyar, esa parte. Pero también es eso, es de decir, es que a mí me gustan los vinilos y me gusta esa forma de escuchar la música en un día, una sociedad ahora mismo que escuchamos 3 minutos, 3 segundos, 10 segundos, venga, el siguiente. Y luego está la parte de lo que rentabilidad, no me gusta hablar de rentabilidad, sino de sostenibilidad de ese ecosistema, de viabilidad. Si son propuestas, porque yo me meto en propuestas realmente que a mí me convencen, que son a largo plazo, que son sólidas, que tienen un recorrido. Entonces, hay que sostener en el tiempo se tiene que sostener ese proyecto. Entonces, ahí va la monetización que hablábamos antes, ¿no? Porque no es venderse, es simplemente unos derechos de autoría y una composición detrás que tú puedes reclamar y que además, hablemos así, SGAE está recaudando por ti, seas socio o no, y está ahí. Y están en los fondos perdidos, los no repartidos, y se están muriendo ahí, y bueno, no se están muriendo, se están haciendo cosas que no están revertiendo en ti. Entonces, ¿por qué no vas a reclamar esos derechos que son tuyos, de ese trabajo? O la sincronización, ¿por qué no vas a sincronizar? ¿Por qué no vas a cobrar por colocar tu tema en una publicidad acorde con tu identidad, tus intereses, tu propósito? ¿Y por qué no vas a rentabilizar en una serie, además que puede ser súper chula y además te da a conocer? ¿Por qué no? Entonces, son una serie de vías que hay hoy en día que hay que conocer y explorar, y en eso estamos los sellos, llámalo management, llámalo... Tú eres una detective de oportunidades, y bueno, es muy bonito, muy romántico, pero a mí me gusta ser, pues es un sello. Lo que hay detrás, ese 360, eso es buscar la sostenibilidad, la viabilidad de ese proyecto que a mí me convence y por el que apuesto y por el que trabajo. Despois tamén está o tema de entrou moito o aspecto ético no digital, non? Determinadas plataformas, pasou con Spotify, pasou con máis, non? Hai opinións moi diversas, non? Con respecto a eso. Hai xente que se posicionou moi marcado, hai artistas que retiraron de determinadas plataformas os temas. Vos como ves toda esa xestión do digital? Bueno, para mí hay que poner en contexto la industria en sí, es decir, y nosotros formamos parte de ella, ¿no? Pero hay que entender que esta es una industria millonaria que es un oligopolio, ¿vale? O sea, al final tienes ahí a tus 3 medios de confianza teniendo todo su ecosistema montado donde captan un poco de todos y de todos lados. ¿Qué pasa? Que con plataformas además como Spotify y demás, y luego incluso ahora con Suno, de hecho sí que podemos abrir un poco el melón de la inteligencia artificial porque también está ahí, al final lo que estamos viendo es un patrón en el cual casi todos los ingresos que llegan a este tipo de plataformas se reparten entre los 3 de siempre, es decir, a los que quedan migajas. De hecho es Vox Populi un poco el que se diga, oye, es que Spotify apenas paga nada a los artistas, ¿no? Y hay que entender que Spotify puede llegar a un acuerdo con Sony Music, con Warner o con Universal o lo que sea, pero es muy difícil que lo llegue contigo per se, ¿no? Porque al final a Spotify le importa mucho si Sony saca su catálogo de la plataforma, ¿no? Pero si la sacamos nosotros, pues a lo mejor le viene y le va, ¿no? En este aspecto. Entonces, ya partiendo de esa base, partimos en una desventaja brutal en la negociación, ¿vale? En cuestión a los medios y a las posibilidades que existen. Y volvemos un poco a lo de antes, que encima también eso dentro es la jungla, ¿no? Intentar entrar en una playlist de no sé qué o intentar moverse tu música en no sé dónde o tal. Y claro, tienes aquí a los artistas más perdidos que nadie, todos siguiendo un poco detrás la tendencia en redes sociales, pensando que todo el mundo puede hacerse viral y no, porque viral se hace 1 de cada millón y muchas veces hay que verlo con ojo visor porque igual hay una estrategia de marketing detrás, que a lo mejor tienes una agencia que ha apostado ahí 200, 300.000 euros o lo que sea
para que ese artista esté donde esté, ¿no? Y creo que eso se ve más bien poquito. Entonces, por eso yo tampoco centro mi esfuerzo muchísimo ahí en esa parte, porque creo que es jugar un poco con las cartas marcadas, ¿no? Pero aún así sí que es cierto que igualmente tienes que tener presencia, porque volvemos a lo mismo, el consumo está ahí. Que métodos de financiación tedes vos para facelo sostible ou para facelo equilibrado ou favorecer a amortización das producións? No tenemos directamente. É así. No, a ver, la pasta... Se puede. Claro, se pode, se busca debaixo das pedras, sabes, en plan, un pouco todo, pero a verdade é que a pasta está nos concertos. A pasta está nos concertos, está na barra, entón, depende, cada un traballa da súa maneira, pero eu creo que a pasta está, é pena decirlo, pero está nos concertos. Si, nos de feito sempre decimos que vendemos máis cerveza que discos, Claro, é verdade. E máis camisetas tamén, sabes? Se vende máis merchan e máis cerveza que discos. Entonces, Pero para bueno, claro. todo suma, todo suma. A verdade é que falamos do digital, tal, sí que é verdade que ahora mesmo se está cuestionando moita xente e non quero digital, non quero Spotify. Pero eu lles digo, tíos, es que senón non podes subir unha historia coa tua canción, senón non podes subir, sabes? Xa sei que é 0,03 ou algo así, non? Pero todo suma. Entón, a final de ano, pues igual tes 200, 300, 500 pavos aí, que te pode axudar para a edición dun vinilo logo a final de ano ou en 2 anos. Sabes? Entón, xa sei que tal, que ao final, pues temos que tragar o rollo, pero se queremos vivir desto, bueno, vivir non vivimos desto, eso xa está claro. Pero, por lo menos, todo suma. Despois que fas un bolo, que tal, que vas sumando, bueno, pues igual a final de ano, entre os bolos que tocaches, ou que sumache de Spotify, se tes un pouco de sorte, tes 1000 escoitas, 200.000 escoitas, Zabala tendo que manovo bastante, Chicharrón ten 200 e pico mil escoitas nun algún tema. Pois a final de ano, todo iso mesmo. Vas collendo, vas metendo nun peto, e despois vamos ao formato físico que falábamos antes, que hai que facelo, porque ao final é un fetiche, ou e tal. Aparte, hai outra cousa. O día de mañá igual pega un pelotazo internet, hasta logo toda a puta música, sabes? Pero tienes o vinilo dese disco, sabes? Ou tes un CD, ou tes unha cinta, ou un casete. Gloria a los casetes, ojalá volver a todo o mundo con un casete en el coche, sabes? Pero a verdade é que, claro, nos buscamos la vida, intentamos, pues, hacemos un bolo aquí, un bolo allí, unha promoción. A verdade é que tamén a pasta está nos rollos públicos, sabes? Está na Diputación, está nos concellos, está na Xunta. Entón, se consigues facer un ciclo, como facemos nós, por exemplo, en Ferrol, que conseguimos, levamos 6 anos facendo un ciclo ali, pois mira, por lo menos conseguimos, pues, poder pagar un caché de centos grupos, que é o importante, porque eu fui un músico e sei o que é tocar polas violas e palmar pasta. E entón, ao final, pues te buscas la vida, pero si consigues entrar aí, aunque sea con un ciclo ou 2 ciclos, por lo menos podes facer algo decente. E por lo menos podes pagar os cachés decentes, e despois a maiores, pues, a barra te queda para ti, que eso te va a dar para poder quitar outro disco a outra xente ou para facer outro festa. Un pouco esa idea. Sí, o aspecto que decíamos que parece unha broma de que pete internet, ¿no? Pero sabemos petar es MySpace e demais. Eu sempre digo que o día que pete Bandcamp vai ser como a pérdida da biblioteca de Alexandría, porque realmente vanse perder moitísimas cousas, non? É dicir, ao mellor, pois, alguén lle dirá aos seus netos, mira, eu tive un grupo e saquei 3 discos, onde estaban? Non estaban en Bandcamp, non? Ese aspecto, non? Que parece unha chorrada, pero a min que me preocupa bastante o que é a preservación, digamos, das grabacións e demais, porque sí que é certo que non todo se pode editar físico, pero sí que é certo que o que hai copia física vai pervivir de alguna maneira, non? É dicir, porque o digital non sabemos que vai a pasar, non sabemos se van a seguir pagando servidores, non sabemos se van a desaparecer, non sabemos se vai quedar absorbido por algo máis grande, como pasou con, se vos acordáis, cando empezaron os grupos con menos de 1000 escoitas non poden estar en Altafonte ou non poden estar en tal. Entón, a min preocupa bastante esa preservación, non só por aspecto romántico, senón tamén polo aspecto de preservación da cultura, porque creo que é importante. Creo que ao mellor a nivel institucional non se está tomando tan en serio este aspecto, non? Como é onde están quedando estas grabacións. Hai algunha institución que este recopilando este arquivo en digital e que non ten copia física? Porque nós, por exemplo, cando facemos un disco, pedimos depósito legal, mandamos as 3 copias ao depósito legal, demais, tal, intentas legalizar a grabación de alguna maneira,
polo menos consigues que eso quede registrado, non? Pero realmente todo o que se está autoproducindo sen depósito legal, todo o que está funcionando ao marxe de que preservación hai de todo eso, non? Non sei, é un tema tamén a tratar, non? E despois tamén temos un pouco como son as relacións, como vedes vos dende os selos, as relacións entre o macro e o micro, non? É dicir, a relación entre os macroeventos, microeventos, eventos propios. Como conseguides vos mover os vosos grupos da maneiras posibles, que vehículos, que contactos, que xestión facedes cos grupos para conseguir toda esa producción semanal? En o caso de que le vedes, claro. Ti que estás montando a xencia, non? Además, bueno, ya te digo, nosotros estamos justo en un periodo de transición y lo que estamos intentando es, bueno, al final es todo contactos, esto es así, o sea, es entrar también, o sea, es mucho pico pala, es hacer contactos, es, oye, pues ahora conozco a esta persona y tal, y le dices, oye, pues interesarte en el proyecto de la otra persona y tú en el tuyo propio, y entender que tiene que ser un win-win siempre para las partes, porque al final, en muchos casos, pues hablamos entre empresas y demás, y esto tiene que funcionar, ¿no? Se tiene que gestionar de alguna manera. Nosotros en nuestro caso también entendimos hace un año que tampoco podemos depender únicamente de lo que pasa en la escena cultural per se, es decir, solo, o sea, lo que hay dentro de la industria de la música, porque hay vida más allá. Y me refiero que, por ejemplo, nosotros hace un año empezamos a hacer networking también con empresas del sector local que no tienen absolutamente nada que ver con la música, ¿no? Pues a lo mejor una empresa de servicios gráficos, una empresa que vende pinturas, que vende no sé qué, que vende tal, que a priori dices tú, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, pero a medida que generas confianza con esas empresas y demás, es que quieren apostar por tu proyecto y apuestan por la cultura, ¿no? Y gracias a eso, por ejemplo, nosotros, a finales del año pasado, entre octubre y noviembre, montamos unas batallas de canciones en el hotel en el NH Finisterre, donde metimos en 7 semanas consecutivas a 49 artistas y hicimos ahí pues con premios, con la entrada gratis para la gente, cócteles gratis incluso, que, o sea, eso fue un desmadre, ¿no? Con eso. Pero lo pudimos llevar a cabo gracias al apoyo de este tipo de empresas, ¿no? Que no tenían absolutamente nada que ver con nuestro sector. Y de hecho incluso después ves que un agente de seguros de repente está en el Burgo o en no sé dónde dirigiendo coros o ha trabajado en la banda municipal aquí de Coruña o en la Sinfónica o no sé dónde. Y te dices tú, joder, pues es que, claro, porque de hecho mucha gente que está metida en esta historia al final tiene otro tipo de trabajos, ¿no? Y está en otros mundillos también. Entonces yo creo que es interesante echar un vistazo un poco a lo que hay más allá y a partir de ahí ir configurando, pero es cierto que es eso, que es sobre todo para los que tenemos menos recursos, es tirar de contactos puro y duro y pues, estar ahí, ¿no? O sea, pico pala. El tema de los contactos ha funcionado siempre, a todos los niveles, o sea, y no por eso es malo, pero no sé, yo al final, por mi experiencia, yo tengo una banda, entonces sí que haces una red de contactos buena, ¿no? A través de bandas, grupos, que al final a mí también me vale para el tema del sello. De hecho, pues eso, acabamos de sacar ahora un disco de unos chicos y que los conozco a través de tocar y de conciertos y demás. Entonces ahí sí que se genera una red, pues, sí, una red de contactos que es muy importante a todos los niveles, a un nivel más underground, un nivel más profesional, menos profesional, y luego, bueno, pues el tema de lo macro y lo micro, yo por lo menos personalmente me muevo más por el tema micro, ¿vale? De hecho lo macro cada vez me gusta menos, pero es una cosa mía personal, ¿vale? Que bueno, pues al final pues veo ese romanticismo, ¿no? De antes, de cómo funcionaban los grupos antes, los festivales de pequeño formato que han ido creciendo y ahora de repente son macrofestivales, todo el mundo sabe los festivales que son. Y luego ves pues opciones pues más de andar por casa, más do it yourself, ¿no? Pues que eso pues siempre ha funcionado y creo que siempre va a funcionar al nivel que sea. Y creo que, bueno, pues yo por lo menos me apoyo mucho en eso, ¿no? Porque me gusta y es lo que siempre he mamado. Entonces, a mí se me escapa el tema de lo macro y buscar financiaciones locas, a mí se me escapa.
pero pues porque no lo practico y tampoco creo que quiera practicarlo, ¿no? Pues por un poco mi filosofía a todos los niveles, de vida y de banda y de sello. Entonces, ahí me pilláis con lo macro, pero bueno. Nosotros, por ejemplo, yo hablo mucho con las bandas y las artistas y es un poco llegar a ver dónde quieren ir y qué podemos hacer, ¿no? Establecemos líneas rojas, sobre todo las suyas, yo también tengo las mías y llega un momento que las impongo, pero es cierto que, pues eso, hay plataformas que son, o sea, que no, yo considero que no hay que cerrarse puertas en el sentido de que ahora hay tantas posibilidades que bueno, hay que aprovecharlas siempre y cuando, pues eso, estén dentro, exacto, con tu identidad, con tus principios, tus valores. Hay festivales y festivales, no podemos meter todos en el mismo saco, luego hablaremos de ellos, ¿no? Pero, ¿por qué no? En un festival, pues oye, si de ahí te pagan un poquito, también recaudas derechos de comunicación pública, y joder, metes 2 vinilos y tienes 5 fans nuevos, ¿por qué no lo vas a hacer? Y además, pues mira, justo tienes que ir a no sé dónde, pues luego te buscas un par de fechas y bueno, pues y haces así un poco y al final te haces una mini gira y bueno, es viable, el proyecto es viable y sostenible. Entonces, no nos cerramos puertas, tenemos, como digo, líneas rojas, pero bueno, hay mogollón de posibilidades y en el tema digital es lo mismo, Spotify. Yo tengo bandas que se han bajado, hay bandas que siguen porque tienen que seguir ahí, pero luego, por ejemplo, Bandcamp es mi plataforma favorita, tanto en el ámbito digital como en el físico. O sea, yo vendo vinilos, pero en todo el mundo. O sea, y eso, o sea, y yo empiezo a ser viable precisamente por eso, porque es un público el que a mí también me gusta mucho consumir en Bandcamp y pillar vinilos directamente a los sellos o a los artistas. Y yo estoy viviendo y tengo ahí unos ingresos, o sea que hay dentro de todas las posibilidades que hay, pues ir eligiendo, ir haciéndote tu hueco para seguir hacia adelante y no negarte así, decir, por principios que está muy bien, vale, sí, pero bueno, si puedo ir avanzando y que mi proyecto avance conmigo, pues ¿por qué no? Claro. Despois tamén está un tema que a promoción, non? É un aspecto que que veño da prensa musical tamén e demais, ves un pouco como cambiaron os tempos, non? É dicir, hoxe en día implica inversión, non? Non sei que inversións como se lo facedes ou non, supoño que dentro da medida do posible, pero chegou un momento no que hai revistas e medios de comunicación que funcionan 150 noticias, 300 entrevistas, non? É dicir, que algo que cambiou con respecto ao mellor aos 90, non? Porque ao mellor a inclusión nunha revista ou nunha empresa era máis ben hai unha xornalista que lle interesa meter a ese grupo ou falar dese grupo e falábase dese grupo, non? E digamos que agora é como que hai unha monetización tamén por parte do medio de comunicación, non? Un pouco dos medios. Entón non sei se investides en promoción, en que tipo de promoción investides, cal credes que é a que mellor funciona, en que vale a pena, en que non sei como funciona desde aí. Vale, bueno, valga por delante que nosotros llevamos relativamente poco tiempo, vamos a bajo mínimos de recursos, ¿no? Para este tipo de cosas. Pero haciendo un análisis básico, hay que entender que, por ejemplo, hoy en día, que a nosotros nos ha pasado, hemos salido en periódico, en La Voz de Galicia, en las radios, en no sé dónde, alguna vez en televisión y demás, y a día de hoy es muy difícil igualmente captar audiencia por ahí. Es decir, lo que te sirve es para generar cierta autoridad para luego poder ir a otros sitios o hacer ciertas acciones, ¿no? Pero luego si ves cómo está el mercado, cómo funcionan las medios, cómo funcionan pues, empresas que invierten mucha pasta en esta parte, o sea, para mí es importante, porque al final yo siempre digo que tú puedes tener la mejor canción del mundo, que si la gente no la escucha, pues ahí se queda, ¿no? Entonces hay que intentar siempre llegar a la gente. Pero es cierto que competimos en un mercado donde, volvemos a lo mismo, hay empresas que están pagando a microinfluencers para estar ahí, a no sé quién para estar allá, a este espacio para tocar ahí, ¿no? A este sitio para estar allá. Entonces, evidentemente se hace más complicado, ¿no? Lo que digo, yo en mi caso voy tirando un poco de contactos, que es un poco lo que vamos haciendo y vamos creciendo en base más allá. Ahora, para mí es importante también crear nuevas estrategias de comunicación que todavía no estén bien explotadas.
Lo digo aquí porque me parece interesante y creo que alguien a lo mejor lo puede replicar. Nosotros ahora lo que queremos es montar unas pantallas, ahora que ves en muchos locales, en muchos negocios, precisamente colaborando con ciertos espacios privados o públicos, donde podamos tener una rotación ahí visible de los artistas que hay por aquí, ¿no? Y que están funcionando, y que incluso puedas ver, oye, pues dónde van a tocar o dónde van a estar. De hecho, uno de los muchos problemas que existen aquí a nivel de, oye, querer tocar en ciertos espacios y tal, muchas veces suele ser la licencia. Y luego que la gente vaya allí para que conozca a estos artistas y tal. Y sin embargo, poniendo este tipo de pantallas ya no necesitas esa licencia, por lo menos te da pie a conocer a qué artistas están o dónde van a estar o dónde van a tocar, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, nuestra estrategia por lo menos pasa de empezar desde lo local y por ahí empezar a expandir, y evidentemente pues con los contactos que vayas generando aquí o en otras localidades donde puedas hacer un poco de intercambio también de medios y de recursos, claro. Bueno, se me fue la olla. No, a ver, sí que es verdad que el mundo contacto funciona moi ben, porque, a ver, eu, por exemplo, toquei moitos anos, pinchei moitos anos, eu, a maioría dos contactos que temos, coa xente que damos promo, damos tal, pois fixen, pois non sei, 2005, 2004, 2006, e seguimos aí, seguimos respondendo, sí que é certo, e hai que moverse, o sea, a Ferrol non nos van levar as cosas, o sea, hai que sair, hai que moverse, hai que estar na estea, hai que ir a bolos, hai que ir a movidas, a festivais, rollos, é un pouco así. Que pasa? Sí que é verdade que Mondo Sonoro, por exemplo, bueno, non quería decir nombres, perdón, está pidiendo pasta por os artigos e por páxinas e demais. Te está mandando tanto todas as revistas te están mandando... Non, a Cero, case todas funcionan. Todas, Magazine, todas. Que pasa? Tamén vamos a outra cousa, que se o produto está guai e todo, van a acabar publicando. Van a acabar facendo unha entrevista a ese grupo e van a acabar publicando e non vas a pagar. E nós vivimos dunha película do underground política que non pagamos por esa promoción. E ao final, pois temos a sorte, ou será porque tivemos contactos, Ferte tivo os seus contactos, eu tive os meus, e ao final, igual tamén que o produto que temos é bon, non? Eso es. Entón, pois ao final acaban editando, o sea, falando deles e facéndolles entrevistas. Yo no pagaba un duro en publicidad, ni a Mondo Sonoro, ni a Rock de Luz. Y hay entrevistas de Sangre de Muérdago, una entrevista. Hay reseñas de discos que hemos editado. En Rock de Luz también. Y no fue un duro. ¿Por qué? Tú has dicho, ¿sabes? También, o sea, habláis de contacto, a mí me gusta más de comunidad. O sea, porque dentro del Mondo Sonoro Sí, hay gente y gente. Hay gente, hay Nos conocemos todos. periodistas y periodistas, y hay contactos de personas y personas que ven que hay talento y hay una propuesta seria que les convence, que les gusta, y hablan de ella, o sea, y ya está. Luego hay una parte que ellos también tienen que rentabilizar, tienen que, pues eso, la revista tiene que seguir adelante, la revista escrita y, bueno, con todos los blogs, todo lo que hay. Entonces también tienen que buscar su viabilidad y rentabilidad. Pero yo eso, de momento, en esas revistas grandes yo no he pagado nada de publicidad ni pagado ningún artículo, y los hay. O sea que eso, de modo propio, hay periodismo de calidad y hay que buscar esas vías, como decía antes, hay que buscar la vía donde, pues bueno, el tipo de propuestas que nosotros estamos poniendo en la mesa, pues tienen un reflejo y una acogida. E que crees que é o que máis impulsa esa visibilidade dos grupos ou esas vendas dos discos? Que crees que é o que máis fai que un grupo vaya para arriba? A entrada nunha lista concreta en digital, visibilidade en concertos, visibilidade en medios de comunicación? Que crees que é o que mellor funciona? Que, cando vos editades un disco, que facedes? Digamos, a parte mailing, que paus tocades a hora de conseguir visibilidade para ese produto? Cada artista, cada banda es un mundo. O sea, es muy diferente. Lo más importante es eso. Primero, crear audiencia, o sea, llegar realmente a la gente, a esa música, ¿dónde va? Y a raíz de eso, ya buscar armarlo todo para que le llegue a más gente de ese estilo o de ese colectivo que realmente le interese ese tipo de música. Y a raíz de eso, pues eso, trabajar en mailings, pues eso, sobre todo que tenga una base de comunidad, de apoyo y que a la vez se vaya agrandando esa base.
eu que boto un pouco de menos é un pouco unha alianza ou conexión, non? Entre a xente que está traballando no mesmo campo. Quero dicir, eu vexo que hai moito anarcoindividualismo en certo modo, non? É dicir, cada un fai a súa guerra, obtén A todos os niveis, a todos os niveis, en todos os sectores. en todos os sectores, pero realmente é o mellor no underground, non? Que digamos que hubo épocas na que había máis asociacionismo, non? É dicir, ahora sí que é certo que hai moitas coedicións, non? Por exemplo, participamos en moitas coedicións de discos, porque é certo que nós sí que notamos que un baixón na venda de discos en canto a dende despois da pandemia, que hubo un repunte grande. Nos, de feito, na pandemia, sempre decimos que vendimos moitísimo na pandemia. Tiñamos moitos pedidos, moitos, O sea, que foi unha época que parecía parón total. Non, vendimos moito na pandemia. E agora sí que notamos que, ao mellor, hubo discos que lanzamos que hubo 70 pedidos en pre-order, e agora notamos que hai que picar moito evento, moito directo para conseguir chegar ás vendas de antes. Non sei se vos o notades ou non o notades, e como vedes un pouco esa colectividade, é dicir, se realmente hai asociacionismo, non o hai. Hay un montón de gente queriendo hacer cosas, pero yo creo que hay mucha gente que también está muy perdida en todo esto, ¿no? Porque antes lo hablaba con Nuria, es decir, volvemos a lo mismo, hay muchísimo talento, hay muchísima gente produciendo música y haciendo y demás, pero que luego no saben cómo funciona esta industria, que luego no saben llegar a la gente, que luego no saben X cosas, ¿no? Que, volvemos a, yo siempre lo digo, a ver, el artista es artista y no quiere ser empresa, pero tiene que ser empresa, ¿no? Vale, pero es cierto que el artista tampoco lo puede hacer todo. O sea, a día de hoy está mucho la etiqueta del artista independiente y a la gente la asocia con estar solo, pero no. Es decir, cualquier artista que funcione medianamente bien tiene un equipo de gente detrás, ¿no? Y que funciona eso, ¿no? O lo que decía Nuria antes, ¿no? Toda esa parte cogida sea de la sincronía, sea de los derechos de autor y toda la demás parte que hay que tener trabajada. El problema para mí es que falta ese tipo de gente aquí. O sea, volvemos al mismo. A mí me cuesta aquí encontrar a un abogado que sepa algo sobre temas de industria musical. Me cuesta encontrar administrativos que me ayuden, ¿no? En la parte de gestión o en más cosas, ¿no? Gente que organice desde el otro lado, ¿no? Que entienda esto también como un modelo de negocio para que sea un poquito más sostenible, ¿no? En este caso. Entonces, el amor al arte yo creo que es el motor que nos mueve a todos los que estamos aquí, porque es que si no, no empezaríamos en este negocio. Pero creo que es importante entender la otra parte y poder explotarla bien, ¿no? Entonces hace falta ese sistema, sobre todo para que luego más gente se pueda unir y que puedas decir, oye, pues esto realmente es un trabajo donde pues, que puedas ser una profesión a la que te puedas dedicar y que no estés, como nos ha pasado a nosotros, 3 años en pérdidas, claro. Sí. No sé, realmente creo que lo complicado moitas veces a amortización, non? Cando se fan inversión, non? Realmente a nós, polo menos, nos aprendimos a amortizalo a base dos eventos propios. Sergio, o que leva sobre toda a parte da produción, vimos que en sala era moi difícil, e vimos que tiñan que ser eventos propios para poder, digamos... E de balde, non? Nos funcionamos moito gratuito, de feito casi todo o que facemos é gratuito, pero foi a maneira de poder sostenibilizar o proceso, porque realmente senón, os 2 primeiros anos non tamén foron de pérdidas, bueno, eu non chamo de pérdidas, chamo de inversión, non? Porque os cartos están aí metidos, non? Ainda que sexa en caixas de libros, non? Pero... porque esa é típica tamén cando ven un grupo que te di que a diferencia entre facer 200 e 300 son 300 euros, e que a diferencia entre vendelos e baixo da cama 10 anos tamén é facer 200 ou 300. Claro, que son as cousas que vas aprendendo, os erros que vas cometendo ao principio tamén, e aprendes que moitas veces hai que xestionar pois, as edicións, a veces algo ten que ir en casete e non poder en vinilo, algo poder en vinilo, pero ao final é un pouco un rompecabezas, non? Moitas veces a xestión, pero sí que é certo que a maneira de sostenibilizar eu creo que é a produción propia, en certo modo, non? É dicir, sexa vía o que monetizar por digital ou por xestión dos dereitos dos grupos que tes, movelos e vender o produto, ou por eventos propios. Eu creo que, digamos, que a supervivencia, porque creo que a supervivencia é fundamental, a supervivencia pasa pola profesionalización, non? Eu creo que nós nestes 11 anos estamos facendo cousas agora que nunca pensamos, non? Incluso a nivel legal, de xestión legal de todo. Eu creo que ao final chega un momento que ou te quedas como estás ou non queda outra que dar pasos adiante, non? No proceso, digamos. Non sei como foi o vosso caso, se
Comenzaxe xa pois, como empresa, como empezaxe xa dos inicios? No caso da vosa foi unha produción xa directa de... No, empezamos como asociación cultural. Yo también es que de formación profesional he estudiado Derecho, entonces tengo ahí ese armazón en la cabeza, esa de formación. Empezamos como asociación cultural, pero era un poco encorsetado, nos quedaba un poco, pues eso, prieto ya, y de ahí saltamos a empresa, una SLU, y bueno, ahí efectivamente todavía llevamos en pérdidas, ahora soy yo la que necesito mecenazgos, pero bueno, ahí estamos, y es eso, invertir. Pues eso, como digo, cada artista, cada banda demanda una cosa diferente. Hay algunas, comunicación, por ejemplo, y me gustaría sacar el tema de las ayudas públicas. Yo pago impuestos y bueno, aunque no me han preguntado, pero me los quitan. Entonces a mí me gustaría eso, que mis impuestos, primero salud, segundo educación, tercero cultura. Entonces, ¿por qué dejar que ese dinero que es nuestro, que lo hemos puesto ahí, por qué dejar que se lo lleven otros, que grandes festivales de los chungos, que se llevan mucha pasta? ¿Por qué no voy a poder yo acceder a ese dinero que es mío también, que yo lo he puesto? Entonces, yo creo que muchas veces nos estamos un poco ahí como poniendo la vena. No, yo no quiero ayudas públicas. No, es que soy yo, con mis impuestos, la que estoy financiando ese tipo de ayudas. ¿Por qué no puedo optar a ellas? Y además, o sea, yo las voy a utilizar en algo que a mí realmente me llena y creo que es apostar por cultura de calidad. Entonces, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, en el tema de comunicación, trabajo también con una artista que no reside aquí y ella ha optado a ayudas de Reino Unido. Y con esas ayudas, ella sí que ha contratado una agencia, porque ahí sí que funcionan de otra manera, una agencia real de comunicación. Y se lo han currado y ha salido, o sea, en mogollón de sitios, pero además eso, hay un curro detrás y eso se lo ha financiado el gobierno escocés. Y yo lo estoy viendo, y ella lo está viendo, la están llamando por festivales, yo estoy vendiendo discos por banca, que es nuestra vía que hemos elegido, no por grandes... o sea, que hay vías, o sea, insisto, hay vías para seguir apostando por las cosas que estén dentro de tus principios, que no... Hay veces que estás ahí un poco... voy a ir para el otro lado, pero no, al final me conduce. Y yo, ¿por qué nos vamos a poner ahí nosotros mismos las cinchas, ¿no? El limitarnos de esa manera, si podemos tenerlo siguiendo, como digo, no por nuestros propósitos y nuestros valores. Nos tampouco renunciamos a ningún tipo de axuda pública realmente, o caso que se den as circunstancias, evidentemente, ou moitas veces que os concursos que se sacan adiante pensen tamén en nós, non? Porque moitas veces os pliegos e demais levan a exixencias que sabemos que só van a cumplir unha serie delas, non? Que eso, polo menos a nos pasan moitas veces, non? Ben, entón, non sei se agora o público que estivo aí atento quere comentar algo, quere preguntar algo, quere facer algún tipo de consulta. Guapo. Bueno, yo quería preguntar algo que en plan, tengo que decir también que fue complicado encontrar gente de sellos discográficos de Galicia que viniesen a estas charlas, porque cada día queda menos. Que eso es un factor también bastante importante, porque en realidad hay muchos sellos que se han quedado en agencias de management, en promotoras, en tal. Y fue muy complicado, eso que lo sepa el público, encontrar sellos discográficos que viniesen aquí. Y yo lo que quería preguntaros, relacionado con lo que decíais de festivales, además como después las charlas siguientes de festivales, quería preguntaros si notáis, sobre todo, por ejemplo, Gonzalo, que también toca en una banda, si como, ¿qué es más fácil acceder a los festivales? Sea macro, micro, lo que sea. ¿Es más fácil acceder a esos festivales como banda o como sello? A ver, te hablo por mi experiencia. A mí, como banda, o sea, pero yo por el tamaño del sello que tengo y demás, realmente nunca he intentado optar a entrar en un festival a través del sello, ¿no? Yo en mi caso, es lo que conoces, o sea, mi sello es muy
Yo en mi caso he metido la pezuña en festivales a través de la banda y luego pues bueno, vas hablando con gente, vas generando comunidad y vas, aquí había mucha gente que no sabía que yo era Gran Hongo Records, ¿sabes? Colegas míos con los que me tomo cañas todas las semanas. Pues por eso te digo que yo en mi caso a través de banda, pero bueno, claro, es totalmente distinto al de ellos. Por ejemplo, Nuria, que hablábamos del tema de Rosy Beach, que habían tocado en Sony Plus, por ejemplo. O sea, tú y vos, o Minerva, también ha tocado en festivales potentes. Ahí, por ejemplo, ¿ha sido el sello, el interés por la banda? ¿Qué es lo que ha sido? Ha sido un trabajo conjunto, de equipo. También depende mucho del tipo de evento, del tipo de circuito, del tipo de... Y llega ya un momento cuando ya estás en ese circuito que te empiezan también a llamar. Y llaman pues, al sello o a ellas directamente. Hay festivales más cercanos o más underground, los cateches, que no hemos hablado de esa figura que hablamos mucho de por ahí fuera que lo hacen muy guay, pues aquí también lo hacemos muy guay. En País Vasco lo hacen muy guay. Pues ese tipo de colectivos es mejor la banda. A mí no me quiere, y menos viniendo de Madrid, pero la banda sí, es verdad. Y ya está, pues es la banda la que les escribe, oye, vamos a ir por allí, tenéis un hueco para nosotros y sale. Grandes festivales, pues el Download en su día, cuando existía en Madrid, que fueron 3-4 años, pues fui yo, la que además así, o sea, con un correo, oye, que mira, ¿qué tal? Nos colamos. Y ya está, o sea, es trabajo pico y pala, conjunto, banda, sellos, amigos, buscarse la vida totalmente. Y llega un momento que entras, te ven y ya entras en el circuito, ya sales en un cartelito, entonces el de al lado, ay, pues mira, vamos a llamar a esta gente. O en mi caso, es triste, pero es así. Como saben que trabajo con muchas mujeres, además en el ámbito del metal, el folclore un poco más oscuro, pues ya me llaman, oye, una banda con chicas, ¿no tendrás por ahí para hacernos ahí el tic? Para cubrir la subvención. Ah, sí. Algunos que por lo menos se lo piensan, otros que es que ni siquiera eso se lo piensan, o sea, no entra en su razonamiento meter a... entonces, pues bueno, esa base hay que jugarla, ¿qué pasa? Pues ya está. Sí. Pero hay calidad, o sea, luego hay que demostrarlo, que no son solo una banda de chicas, hay una mujer que canta, no, es una banda, da la casualidad, sí, hay mujeres en sus filas, coño, son buenas. Yo, nada, por decir, simplemente yo concuerdo que es eso, sobre todo Pico Pala, es generar esa autoridad también para que vean que estás ahí, que existes y que el proyecto que les vendas, que enamore también, o sea, porque también que encaje con el espacio y que de alguna manera seas capaz de decirles, de enseñarles, oye, que esta gente aquí o este artista o tal va a dar un show que está a la altura, ¿no? Yo creo que eso también es interesante de venderlo, pero evidentemente luego hay otros intereses detrás también que bueno, pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, simplemente decir que sí, que no son contacto directo, siempre nos funcionó guay, sobre todo contacto personal, es decir, funciona moi ben. E despois outra cousa que tamén nos pasounos, sobre todo con determinadas institucións, de decirnos non, é que isto xa falamos con esta productora que xa se encarga de traernos grupos deste tipo. Que iso é tamén o que falamos das cousas que tamén pasan, non? É dicir, que moitas veces tamén está todo moi o peixe vendido moitas veces en determinadas xestións, non o mellor nos festivais abertos, non? Pero si no outro tipo de festival. Pero hay que saber vender el proyecto también, ¿eh? Hay que estar ahí y dar una propuesta que digan esto es la hostia, claro, sí. Hola, ¿qué tal? Muy interesante todo, la verdad. Bueno, me relaciono mucho con todo lo que contáis porque yo estoy un poco intentando ser lo que... llegar a ser como vosotros. Si puedes, sal corriendo. No, pero bueno, preguntas, 1000. Una, ¿cómo es la relación con las bandas? O sea, yo también tengo una banda, pero es un tema de exclusividad, es un tema abierto, es un tema obviamente de confianza, pero hay contratos de por medio, hay que firmar mucho papeleo. ¿Cómo es un poco ese tema? Home, non sei como traballa, cada quen traballa da súa maneira, non? Nos non temos contrato con ninguna banda, non hai exclusividade.
nós o que queremos é que se conectar con eles e eles que conecten con nosotros. Se non van no noso camiño e se non conectamos, pois, chao, cada un por seu lado. É importante que eles estén contigo, que crean no proxecto e que te apoyen. E ti, entón, os apoyas. Familiar. Sí, é un rollo familiar. Nos sempre decimos que Ferro Records é unha familia. ¿Sabes? Ahora mismo temos moitísimas bandas e con todas temos moi buen rollo. Cuando empeza a haber discrepancias, ou de entrada que hai un pouco de discrepancias ou que tal, non nos interesa traballar xa conjuntos. Ten que haber buen rollo. Se non hai buen rollo, non traballamos. Eso é moi importante. Porque somos seres pequenos, a ver, eso, que nos grupos non teñen millóns de escoitas, sabes? En plan, nosos grupos, vale, hai algún grupo que pode meter 200 persoas, 300 persoas, en algún, pero a maioría dos bolos van 50 persoas, 60 persoas. Entón é moi importante que haya conexión entre os grupos, entre o selo e o grupo. Elevarnos ben, estar na mesma onda, por decirlo de alguma forma, é un pouco ese rollo. Con algún grupo tes máis afinidade que con outros, pero bueno, o rollo é creer que eles crean no proxecto e ti creer no proxecto deles. É moi importante. Vale, y por ejemplo, habéis todo comentado de que coeditáis y el lanzar vinilos o cualquier otro tipo de formato, pero y si por ejemplo, porque hay el tema de producción, hay el tema de management, hay el tema de promoción, ¿para vosotros un sello tiene que cumplir con todo o simplemente con cualquiera de esas también se puede llamar No. sello? Bueno, A ver, nós, por exemplo, temos mogollón de grupos que están en unha agencia de booking. Non temos, porque nós non temos booking. Sí que é verdade que fago produción, lles busco movidas, lles boto unha man, pois para presentar o disco, pois teño de man salas, teño de man xente. Eso viene un poco también de que tú has sido músico, ¿no? Y entonces también tienes te pica un poco ese rollo, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual é eso, sabes? É o que vos decía antes, eu tocado por las cervezas. He ido a Madrid e palmado pasta 2 veces, o sea, a mí me ha levado Julio Ruiz a Radio 3 e he palmado pasta. Me han llevado a tocar, ¿cómo se chama? Bueno, he ido a tocar para eles moitas veces, he ido a tocar para Mondo Sonoro e me he tenido que pagar todo. He feito demoscópica con Mondo Sonoro e me tuve que pagar todo, non me han pagado un duro, sabes? Un pouco ese rollo, pero bueno, ao final lo ves como promoción. Entón, eu como viví eso, pois vexo o rollo de axudarles de alguma forma e hai que estar un pouco, pues, así, un pouco... Claro, yo en eso lo que puedo añadir quizá es precisamente lo que comentabas, ¿no? O sea, que al final vosotros como empresa, o sea, siendo dos o los que seáis, o sea, entiendo que es muy difícil llevar todo a la vez, ¿no? Y estamos hablando de una industria que está fragmentada en muchas vías de monetización diferentes, ¿no? O sea, porque la producción de un evento no tiene nada que ver con la producción de un disco en sí, ¿sabes? Con el tipo de trabajo que es, pero es que son dos trabajos completamente diferentes y que muchas veces incluso los hacemos nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos nosotros en todo, pero es que no podemos ser todólogos, ¿no? En este caso, ¿no? Y por eso decía antes la necesidad de la figura de más personas que se metan dentro de esta parte de la industria, sobre todo a nivel local, que trabajen desde las otras vías, ¿no? Desde la vía legal o desde las vías de producción de eventos o de lo que sea o tal. A mí me parece fundamental. Y en la pregunta que decías con el trabajo de los artistas y demás, yo en mi caso, yo sí que soy un poquito más fan del contrato. Y para mí, sobre todo en los que estamos aquí más a nivel local, es fundamental el que te lleves bien, el que tengas un trato cercano, el que hagas las cosas bien y demás, pero es cierto que también lo que dice él, ¿no? En el sentido de que es cierto que a lo mejor son pocas escuchas y tal y no es algo significativo, pero ya hay una parte mercantil detrás y de alguna manera también te tienes que salvaguardar en algunos puntos para según qué tipo de cosas, ¿no? Hasta dónde lleves el proyecto adelante, ¿no? Y demás. Y creo, a ver, también no voy a negar la evidencia de que también puede generar fricción un contrato, ¿vale? Porque de hecho aquí la mayor parte de los artistas no están acostumbrados a un contrato y muchas veces no entienden términos legales o términos básicos o de propiedad intelectual, ¿no? Pero es importante también generar una confianza en base a eso, ¿no? Pero a mí me gusta por lo menos el intentar tener las cosas un poquito mejor atadas para para que pase lo que pase, que Dios no quiera que pase nada malo, pero oye, las cosas están ahí, pues que puedas tener un respaldo detrás, ¿no? Y de hecho esta parte lo llevo más allá en el aspecto, insisto, en que hace falta profesionalizar mucho más el sector, porque al final, a día de hoy, casi todos los que... Yo también he sido artista y tal, y al final te subes a casi todos los escenarios sin tener un contrato detrás, ni un seguro ni nada, y pasa cualquier cosa en el escenario y el
el organizador o quien esté ahí se mete en un marrón de miles y miles de euros que no sales de ahí. Entonces, hay que poco a poco, yo no digo que sea todo de 0 a 100, pero poco a poco hay que ir a la vía de más profesionalización para dejar las cosas mejor atrás y que volvemos al mismo, que pase lo que pase, oye, esté ahí un seguro detrás, haya ahí una relación o lo que sea, que pueda, que sea sólido. Sí, eso, a ver, nós ahora que facemos os eventos para o público e tal, é o primeiro que exixe, sabes? O sea, tiene que haber un contrato, ten que estar dado de alta. Claro, no, a maiores e toda persoa que se sube ao escenario ten que estar dado de alta. E senón, el que factura, o sea, ten que ser autónomo ou contratado por unha productora, sabes? Eu agora, por exemplo, que estou acabando para presentar o ciclo deste ano de Solpores, levo toda a semana con de papeleos de todo eso. Certificados de exclusividade, seguros, non sei que... Es que es un follón. Claro, es un follón, pero é o que ti dis, que isto pasou en Cedeira por aí uns anos, tío. Estaba tocando un tío e se murió en directo, sabes? Y es un marrón. Te pasa en eso, o sea, a ti te pasa eso, es una movida para el productor, es una movida para tal. Tú imagínate que esa persona no tiene un seguro, no está dado de alta. O sea, te metes en un follón. Es justo eso. Entonces, todo el mundo que se sube al escenario tiene que estar dado de alta. O sea, tiene que ser o autónomo ou traballar con unha productora. Entón, eu agora, toda a xente que toca para nós, pedimos factura. Entón, se non está dado de alta, non? É o problema, se non é o problema. Claro, nese sentido sí que nos cubrimos. Bueno, y sabed que también existen plataformas como la Asociación de Músicas ao Vivo, ¿no? Que también tienen la parte cooperativa y que ayudan un poco a este tipo de altas. A facturar y a todo. Efectivamente, que yo creo que la gente lo conozca también. Hoxe en día non sei... Hai webs incluso para facturar tamén. Te levan tampouco e tanto que te levan. E máis, nós, por exemplo, eu a moita xente lle digo, es que non te podo facturar. E eu, bueno, pues esta plataforma, que me poden facturar, e te levan o 15 o 10% do tal. Compensan. Pero te lo compenso no caché, o sea, cho eu, sabes? Pero eu que non podo ser que te subas ao escenario sen estar dado de alta. Bueno, pues ata aquí a charla, que aprendese un poquinho o tempo. Nada, moitas grazas a Enrique, Gonzalo, Sergio e Nuria, e grazas a todas vos por achegarvos a escoitarnos. Moitas grazas. Gracias.